Buenos días, el día de hoy mis compañeras Angie Baracaldo, Carol Hernández y yo, Paula Salguero, hablaremos de los principios de la administración clásica de Henry Fayol. Henry Fayol fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas que nació el 29 de julio de 1841 en Constantinopla, Estambul, y que falleció el 19 de noviembre de 1925 en París, a la edad de 84 años. Este investigador nació en el seno de una familia burguesa y justo hacía un año que había finalizado la Revolución Industrial, en 1840, por lo que tanto Fayol como su familia vivieron las consecuencias derivadas de esta. En cuanto a su vida académica, Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año 1860, cuando tan solo tenía 19 años. Pronto empezó a trabajar como ingeniero de minas, concretamente en la sociedad anónima Coventry Forge and Bolt, un gran grupo de sectores de la minería y la metalúrgica. En esta compañía fue donde Fayol permaneció toda su vida trabajando. Los principios de Fayol son 7, donde los dividimos en 3 grupos en base a sus funciones y cargos. Como primer grupo tenemos la división de trabajo y espíritu en equipo, donde hace una referencia parecida pero no igual. Sin embargo, buscan impulsar los buenos valores como el impulso de talento y ante todo la unidad como un grupo que toma decisiones y siempre con la propuesta de lograr los objetivos compartidos. Como segundo grupo tenemos la autoridad y la responsabilidad y de igual manera la disciplina. Como anteriormente dije, se complementan por una parte la seguridad y la autoridad, buscando asegurar reglas y procesos indicados dentro de las órdenes del grupo de trabajo. Y por último y tercer grupo, unidad de mando, unidad de dirección y subordinación de intereses individuales e intereses generales, donde las decisiones ayudan a evitar conflicto, donde existe el mismo plan de acción, donde los miembros siempre deben acceder ante el bien de la empresa. Uno de nuestros principios es la división de trabajo. Nuestra pregunta es, ¿cómo equilibraría un gerente la necesidad de especialización para la productividad con la responsabilidad ética que ofrece oportunidades de crecimiento y diversificación de habilidades a sus empleos? Incluso si esto aplica en ciertas pérdidas de eficiencia a corto plazo. Este dilema enfrenta la eficiencia operativa con el bienestar y desarrollo de los empleados. Un gerente ético debe considerar cómo la Nuestro segundo excesiva principio es la especialización autoridad y puede llegar responsabilidad, a limitar pero como el concilia un potencial de los gerente la trabajadores necesidad de y como mantener ofrece la oportunidades autoridad de para la aprendizaje, toma de puede decisiones generar críticas mayor con la ética compromiso de y delegar poder y fomentar la adaptabilidad a largo responsabilidad plazo, individual aunque y de inicialmente equipo, pueda parecer incluso cuando menos esto eficiente. implica hacer ciertos controles. Esta pregunta se centra en explorar el equilibrio entre la jerarquía tradicional y un modelo de gestión más participativo. Un gerente ético debe decidir cuando la autoridad centralizada es esencial y cuando la delegación puede motivar y generar mejores resultados, asumiendo el riesgo de posibilidades de errores al empoderar a otros. Nuestro tercer principio es la disciplina. Pero ¿cómo podría un gerente mantener un nivel necesario de disciplina y cumplimiento de normas como en la seguridad o calidad sin caer en la rigidez que impida la innovación y la capacidad de respuestas ágil ante cambios inesperados en el mercado o en las necesidades de los clientes? Esta se centra en encontrar el punto medio entre la estructura necesaria y la agilidad requerida. Un gerente ético debe comunicar claramente la importancia de ciertas normas, pero también fomentar una cultura donde la adaptación y la propuesta de nuevas formas de hacer las cosas sean valoradas sin comprometer los principios fundamentales. Nuestro segundo principio es la autoridad y responsabilidad, pero ¿cómo concilia un gerente la necesidad de mantener la autoridad para la toma de decisiones críticas con la ética de delegar poder y fomentar la responsabilidad individual y de equipo, incluso cuando esto implica hacer ciertos controles? Esta pregunta se centra en explorar el equilibrio entre la jerarquía tradicional
y un modelo de gestión más participativo. Un gerente ético debe decir cuando la autoridad centralizada es esencial y cuando la delegación puede motivar y generar mejores resultados, asumiendo el riesgo de posibilidades de errores al empoderar a otros. Nuestro tercer principio es la disciplina. Pero ¿cómo podría un gerente mantener un nivel necesario de disciplina y cumplimiento de normas como en la seguridad o calidad sin caer en la rigidez que impida la innovación y la capacidad de respuestas ágil ante cambios inesperados en el mercado o en las necesidades de los clientes? Esta se centra en encontrar el punto medio entre la estructura necesaria y la agilidad requerida. Un gerente ético debe comunicar claramente la importancia de ciertas normas, pero también fomentar una cultura donde la adaptación y la propuesta de nuevas formas de hacer las cosas sean valoradas sin comprometer los principios fundamentales. La cuarta pregunta está basada en el principio de la unidad de dirección. La pregunta es, ¿cómo lideraría un gerente o un equipo con múltiples puntos de vista y enfoques sin perder la coherencia y la dirección estratégica, asegurando que todas las voces sean escuchadas y respetadas, incluso si difieren de la visión inicial? Y la explicación a esta pregunta es que este dilema examina cómo integrar la necesidad de una dirección clara con el valor de la diversidad. Un gerente ético debe crear un entorno donde se fomente el debate constructivo y donde las diferentes perspectivas enriquezcan la toma de decisiones, manteniendo al mismo tiempo un objetivo común. La quinta pregunta está basada en el principio de la subordinación del interés individual al gerente. Y la pregunta es, ¿en qué situaciones un gerente debería priorizar los objetivos de la empresa, como recortes de personal por viabilidad financiera? ¿Y cuánto debería priorizar el bienestar de sus empleados? Por ejemplo, ofrecer apoyos en situaciones personales difíciles y cómo tomar esas decisiones de manera ética y transparente. La explicación a esta pregunta es que confronta las necesidades de la organización con las de sus miembros. Un gerente ético debe buscar un equilibrio, comunicando claramente las razones de las decisiones difíciles y buscando soluciones que mitiguen el impacto negativo en los empleados siempre que sea posible. La pregunta 6 está basada en el principio de la unidad de mando. Y la pregunta es, ¿cómo puede un gerente asegurar la claridad de roles y responsabilidades, evitando la confusión y los conflictos éticos que podrían surgir de recibir instrucciones contradictorias o principios opuestos? Y la explicación a esta pregunta es que explora cómo aplicar un principio jerárquico tradicional en estructuras organizativas más complejas y colaborativas. Un gerente ético debe establecer canales de comunicación claros y definir prioridades para evitar sobrecargos o confundir a los empleados que trabajan en múltiples proyectos o reportan a diferentes líderes. Y la séptima pregunta está basada en el principio del espíritu de equipo. La pregunta es, ¿cómo puede un gerente fomentar un fuerte espíritu de equipo y colaboración como en proyectos complejos que requieran sinergia sin sacrificar la motivación individual y la rendición de cuentas? ¿Y cómo manejarían éticamente situaciones donde la competencia interna saludable se convierta en rivalidad perjudicial para el ambiente laboral? Y la explicación a esta pregunta es que este dilema se centra en equilibrar la colaboración con el reconocimiento individual. Un gerente ético debe crear entornos donde se valore el trabajo en equipo, pero también se reconozcan los logros individuales, evitando que las competencias internas debiliten la moral y la cooperación. Conclusión. Los principios de la administración clásica propuestos por Henry Fayol
siguen siendo fundamentales en la actualidad, ya que proporcionan una base estructurada para la gestión organizacional, aunque el entorno empresarial ha evolucionado con la tecnología y la globalización. Principios como la división del trabajo, la unidad de mando, la centralización y la disciplina continúan aplicándose en diversas formas. Estos principios permiten mantener el orden, la eficiencia y la claridad en los procesos administrativos, adaptándose a las nuevas realidades sin perder su esencia. Por ello, la teoría de Fayol sigue siendo una referencia clave para la formación de líderes y la organización efectiva de las empresas modernas.